Yo al principio en realidad empiezo en un campo como que muy abierto, ¿no? O sea, como hay algo que me interesa y intuitivamente como que empiezo a explorarlo libremente, ¿no? Creo que me planteo un poco más como la responsabilidad, un poco en un momento en el que siento que tengo algo más sólido y es ahí donde también empiezo a preguntarme, y creo que sí es importante como creadores de imágenes, eh, preguntarnos sobre el lugar desde el que enunciamos, ¿no? El lugar en el que nos encontramos, a quién sirven las imágenes que vamos a difundir, porque al final lo que, digamos que si bien, digamos, yo personalmente hago imágenes para mí, porque las creo, o sea, si no me interesara hacerlas, como creo que primero es ese acto un poco más individualista, ¿no? Como pensar esto es algo que a mí me interesa, que yo quiero crear, que yo quiero hacer, que quiero ver. Y luego me pregunto sobre dónde estoy, ¿no? Y para qué pueden servir o no servir, ¿no? Pero qué propósito pueden cumplir. Y ahí vienen muchas dudas, ¿no? Como si lo que hago vale la pena que sea visto o no. Entonces, yo sí creo que es importante hacerse esas preguntas, sobre todo como en el país, en el lugar en el que vivimos, ¿no? Eh, y luego sobre, o sea, creo que sí hay una responsabilidad. Yo siempre me pregunto, a mí, yo tengo como muchas dudas en el proceso y, no sé, creo que siempre a veces con mis amigos, amigas, como artistas, como conversamos un poco sobre esa responsabilidad, sobre si pensamos como, si lo que hacemos es realmente importante, ¿no? Y yo creo que sin esa duda, o esa duda viene también un poco de, a mí lo que me tranquiliza siempre es pensar como que lo que yo hago, para mí, parte de la honestidad, ¿no? O sea, lo que yo creo parte de un lugar honesto, ¿no? Es decir, de algo que realmente me interesa y que siento que puede conectar con otras personas, ¿no? El arte nos puede cuestionar, nos puede maravillar, nos puede hacer conocer otros universos. Personalmente a mí me permite conectar también con otras personas y siento que conectar sensibilidades, ¿no? Como despertar preguntas, ¿no? Eso para mí es importante, ¿no? Y depende del trabajo que haga, un poco entiendo como, ok, cuál es, qué función debe cumplir este libro, este proyecto, quiénes quiero que lo vean, ¿no? O dónde, o cómo, ¿no? Entonces, ahí también intento como tener distintos lugares de difusión de ese trabajo, ¿no? Entonces la mayoría de mis proyectos son autogestionados, ¿no? Y entonces participo mucho en ferias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ferias van muchos estudiantes, mucha gente joven, y es bonito también compartir como otras partes del proceso, ¿no? Creo que cada proceso creativo es distinto, pero creo que algo que es constante es que nunca tengo una idea clara de cuando empiezo a crear o a veces confiar un poco en las cosas que voy apuntando, ¿no? Tengo siempre un cuaderno que en realidad es un poco cuaderno diario, hay un poco de todo ahí, ¿no? Entonces yo creo que hacer imágenes, como ver otras imágenes, pero sobre todo la palabra, como me interesa mucho la lectura y la escritura, ¿no? La escritura como, no como algo final, sino como un proceso reflexivo que me ayuda a darle forma a mis ideas. Bueno, las temáticas que me interesan creo que van cambiando un poco dependiendo de qué proyecto vaya abordando y nacen primero de algunas inquietudes personales. O sea, en general mi trabajo no hago fotografía documental, o sea, trabajo mucho con, creo yo, como las dudas o sea, que tengo, ¿no? Como las preocupaciones, ¿no? Entonces, creo que en general giran un poco en torno a muchas veces a la intimidad, a lo cotidiano. Y bueno, en ese espacio de lo cotidiano aparecen muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo,
En Un cuerpo escupe sol, que es un proyecto que terminé en el año 2023, surgen los sueños, que podríamos decir que quizás no calzan dentro de cuando uno dice cotidiano, ¿no? Pero en realidad tienen que ver porque en el contexto de la pandemia yo empiezo a experimentar como que, digamos, me pasa un sueño que me impacta y a partir de ahí me empiezo a preocupar un poco por qué pasa con los sueños en este entorno, ¿no? En este contexto adverso, qué función cumple la casa, el cuerpo. Entonces todo tiene que ver un poco con la intimidad y con lo que yo estaba experimentando en ese momento, pero también, digamos, casi toda la humanidad, ¿no? En este contexto del confinamiento. Pero también, por ejemplo, en lo cotidiano encuentro, me pregunto también sobre cosas más grandes como, no sé, el tiempo, nuestra relación con las otras personas, ¿no? Entonces ahora estoy trabajando en un proyecto que a veces me resulta difícil como poner en palabras, pero que siento que tiene que ver con preguntas como qué cosas sostiene el tiempo, ¿no? Entonces, claro, el tiempo es un concepto muy amplio y muy duro a veces, pero yo intento abordarlo siempre un poco de lo que está más cerca a mí, ¿no? O sea, de lo que yo puedo encontrar observando, ¿no? Mirando. Entonces, creo que en general las temáticas que me interesan parten un poco de aquello que me está preocupando de cerca, ¿no? Que pasa un poco en mi intimidad, en el lugar en el que vivo, con las personas con las que interactúo, ¿no? Y creo que de ahí un poco se va ampliando, ¿no? No me gusta pensar que tengo como temáticas fijas, sino más bien creo que esas cosas van surgiendo dependiendo del contexto también. Una vez que tengo como un número considerable de imágenes, que siento que el trabajo como ha cobrado un poquito, un poquito más de sentido y forma, lo que empiezo a hacer es digamos, pasar un poco más de tiempo con las fotos, ¿no? A editarlas, intentar como ver cómo dialogan juntas, pero ya en una secuencia, ¿no? Intentando ver como qué va primero, qué va después. Entonces, la mayoría de mis trabajos, a mí me interesa mucho como la narrativa fotográfica, ¿no? Es decir, contar algo a través de un conjunto de imágenes. Me interesa eso mucho más que a que una foto contenga toda la información. Pienso en las imágenes más bien como unidades que cobran sentido dentro de un contexto particular. Me interesa mucho el fotolibro o las publicaciones independientes como formato, me interesa el papel, me interesa lo tangible. Entonces, muchas veces lo que hago es un poco, me sirve trabajar con las manos porque siento que, o sea, como tocar las fotos, ponerlas en la pared, escribir, como que eso a mí me ejercita la mente. Entonces, siempre lo que hago es como imprimo las fotos en chiquito, no necesariamente tienen que tener buena calidad, es solamente para verlas e intento como, ok, vamos a empezar como a armar como pequeñas islas de imágenes, ¿no? Entonces, esta foto puede funcionar con esta, entonces se van formando dípticos o trípticos y luego como por bloques empiezo a darle forma. Ahora ese es un proceso que toma tiempo, o sea, no me va a pasar, a la primera no funciona, luego vuelvo a verlo, siento que todo lo que he hecho está mal, vuelvo a mirarlas, entonces armo como varias maquetitas, ¿no? O sea, como que varias propuestas que tienen a veces distinto orden. Y bueno, principalmente pienso en el libro. No creo que todos los proyectos fotográficos tengan que ser un libro. He tenido algunos otros que han sido otras cosas, ¿no? Pero en general me interesa como el libro, siento que es un formato que permanece en el tiempo, ¿no? A diferencia de una exposición que tiene una duración muy corta y temporal y que solo, digamos, algunas personas a veces pueden ir. En cambio, el libro puede viajar, es algo que puede llegar fácilmente al otro lado del mundo, que puede difundirse también de manera a veces mucho más económica. Y bueno, creo que obviamente el interés es porque me encantan los libros también, ¿no?
Este es un proyecto que estoy trabajando y que espero publicar este año y que contiene algunas imágenes que hice entre el año 2016 y el 2020-21 más o menos, en donde me interesa poner en relación como lo pequeño con lo grande, lo universal con lo personal. Y entonces para eso estoy conectando, o digamos, tengo esta última maqueta, que en realidad es como la novena, creo, en donde estoy conectando mis imágenes o poniendo en diálogo mis imágenes, que son hechas, hay retratos a gente cercana a mí, hay también fotografías de espacios cotidianos y hay algunos paisajes. Y estoy poniendo en relación estas imágenes con algunos dibujos y con algunas imágenes que estoy sacando de un atlas del universo, de donde también estoy cogiendo algunas palabras para formar nuevos textos, ¿no? Entonces, un poco me interesa, ahora me interesa mucho eso, como poner en diálogo la palabra con la imagen, nuevamente, sin la intención de que estas o que unas expliquen a las otras, sino más bien que juntas formen un nuevo lenguaje. Y me interesa eso también porque siento que los fotolibros a veces son como objetos muy de nicho, o sea, como que los fotolibros solo los compran otros fotógrafos. Y o sea, estoy pensando cómo es que podemos hacer que este formato también, no sé, como alguien que va a una librería y compra un libro de poesía o una novela, sea algo que le interese también a un público más amplio. Y siento que la palabra, sin ser explicativa, puede como ayudar a cumplir esa función, ¿no? Entonces ahí hay un interés personal, pero también como ese otro interés como por amplificar un poco más el público de estos objetos. El fanzine para mí es un formato muy amable que me permite trabajar cosas más urgentes, siento, o sea, como hay una idea que quizás no todos yo siento que no todos los proyectos tienen que tomar años, ni es como que son un poco más complejos, ¿no? Hay cosas que uno quiere decir y que a veces son como producto de una necesidad que aparece y que tiene que resolverse rápidamente, ¿no? Entonces yo siento que el fanzine para mí es eso y es una publicación muy amable porque puede ser hecha con muy pocos recursos y para mí tiene que ser económica siempre en su distribución y no toma mucho tiempo, ¿no? Entonces este, por ejemplo, es uno que hice hace unos años porque me encontré con un librito, era como un libro que enseña patrones para tejer crochet que utilizaban mi mamá y mi abuelita para tejer juntas. Mi abuelita ya falleció hace muchos años y había como que una vulnerabilidad en sus páginas, como un montón de uso, algunas fotografías de algunos trabajos que ellas habían hecho juntas, que me recordó mucho como a su amor, ¿no? Al vínculo que ellas tenían juntas. Entonces, en realidad hice esto muy rápido, escaneé algunas imágenes de esa revista, algunas fotografías, y es algo que hice para mi mamá, ¿no? Y fue algo que para mí era como un juego también, ¿no? Y bueno, los libros, que creo que un libro puede tener muchas formas, ¿no? Pero siento que para mí el libro es algo que quizás toma, en todo caso, un poquito más de tiempo, ¿no? Ahora me interesa como escribir y poner en diálogo la palabra con las imágenes. Entonces, por ejemplo, este es el libro que les hablaba del trabajo de Un cuerpo escupe sol, que es el de los sueños. Me interesa también hacer las cosas a mano, entonces en realidad estos tres trabajos son todos encuadernados, todos los he encuadernado yo. Este es como que un acordeón, entonces todo es encuadernado a mano, tiene por un lado, pienso también, digamos, como las imágenes y luego un texto, ¿no? Que recorre toda la parte trasera del libro. Yo siento que cada proyecto pide una forma, ¿no? Y al momento de que yo voy como tocando las fotos, ordenándolas, armando, siento que un poco ahí se va manifestando como esa necesidad. También distintas maneras como tipos de impresión también, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en este libro me animé a usar la risografía, que es una técnica de impresión distinta a la cuatricomía, ¿no? Y que le da al libro, como hablaba un poco de los sueños y la fantasía, como estos colores como un poco más brillantes, como un poco más le da otra textura también, ¿no? Entonces,
Sí, no sé qué cosa podría diferenciarlos o no es que siento como, esto va a ser un libro, esto va a ser un fanzine, pero sí siento que aquí hay como, es un trabajo donde hay mucho más tiempo, mucho más como cabeza, como pensar mucho las cosas y siento que aquí tengo más libertad para jugar, para explorar y para decir cosas que son más como urgentes o necesarias o algo que quiero comunicar más rápidamente, ¿no?